inmigrantes y confirma programa de legalización masiva. Así empieza la noticia. Emisión estelar. La Tri goleó a la Vinotinto en Quito. La selección está cada vez más cerca del Mundial de Rusia 2018. Ecuador. Y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. Amigos, buenas noches y bienvenidos a su informativo La Noticia, emisión estelar. El expresidente Sixto Durán Ballén falleció en Quito a los 95 años de edad. El exmandatario dejó de existir rodeado de sus 3 hijas y de su esposa. El también exalcalde de la capital gobernó el país entre 1992 y 1996. Isabel Durán Ballén, una de las hijas del expresidente, confirmó a un diario local que el deceso ocurrió aproximadamente a las 17:30. Adujo que su padre se encontraba en casa durmiendo tranquilamente cuando falleció. Agregó que murió como él quería, en compañía de su familia. Explicó que en ese momento trágico estuvieron 3 de sus hijas y su esposa Josefina Villalobos, conocida como Finita. Su hijo varón Sixto, que lleva el mismo nombre de su padre, se refirió a lo acontecido. Estamos aquí muy adoloridos, muy apenados, pero se fue en paz, almorzó bien, estaba muy saludable, con sus años, pero muy saludable y pudo descansar en su siesta y dejó de respirar. La salud del exalcalde de la capital, exministro de Estado, entre otros cargos políticos, venía quebrantándose. Es así que desde el año 2011 se le diagnosticó una anemia aguda. La palidez de su rostro era visible. Se menciona que desde ese entonces descansaba por varias horas en su domicilio, a la que le denominaba su siesta. Cabe mencionar que la enfermedad nombrada no era de gravedad según sus familiares. Por muchas veces sus vecinos le veían que gozaban de buena salud, aseguraron. El expresidente Osvaldo Hurtado llegó hasta el hogar ubicado en la avenida Coruña para darle el último adiós a su gran amigo. Muy respetuoso de la oposición, muy respetuoso de los medios de comunicación, muy respetuoso de las discrepancias, como tiene que ser un presidente democrático. Él cambió la historia territorial del Ecuador, terminó con esa ilusión de los ecuatorianos de llevar nuestra frontera al río Amazonas y cerró esa frontera que había provocado una guerra en el 81, una segunda en el año 95 y estuvo a punto de producir una generalizada el año 1998. El exmandatario será velado este miércoles 16 de noviembre en el Palacio Municipal de Quito desde las 8 horas, según lo informó el alcalde Mauricio Rodas a través de su cuenta de Twitter. Creo que va a ser de mañana miércoles y el jueves, posiblemente hasta el viernes, para hacerle la misa en la catedral también. Hay una cripta en la iglesia de Santa Teresita. Informó Santiago Landeta. El arquitecto Sixto Durán Ballén ocupó la presidencia de la República entre 1992 y 1996. Durante su mandato enfrentó manifestaciones por los cambios implementados, una seria crisis energética y un conflicto armado con Perú. A continuación les presentamos una reseña. Con 71 años de edad, Sixto Durán Ballén asumió la presidencia del Ecuador el 10 de agosto de 1992. A su instalación en Carondelet, el anterior régimen de Rodrigo Borja le había heredado una inflación anual que bordeaba el 50%, 6.5% de déficit del sector público y una tasa de desempleo del 8%, por solo citar varios indicadores. Introdujo un modelo de modernización que impulsaba el modelo de privatización al que además se pretendía sumar a varias empresas del Estado e incluso el IES. Esa propuesta tuvo en respuesta fuertes protestas y huelgas que mantuvieron convulsionado al país. No terminaba de posesionarse en el cargo y ya a fines de noviembre del 92 decretó el adelanto de 1 hora en las jornadas laboral y educativa debido al estiaje sufrido en aquella época y posterior crisis energética. En agosto del 94, Sixto Durán Ballén convocó a una consulta popular para reformar la Constitución y en octubre subió el precio de los combustibles. Entre enero y febrero de 1995, el Ecuador libró un conflicto bélico con Perú tras una incursión militar del vecino país en una zona no delimitada en el Alto Cenepa. La célebre frase "ni un paso atrás" se convirtió en el eslogan de guerra que persiste hasta la actualidad. No
vamos a retroceder. Ni un paso atrás. Para el mes de octubre, el escándalo por el manejo de los gastos reservados provocó la renuncia y huida a Costa Rica del entonces vicepresidente Alberto Dajic, situación que resquebrajó la popularidad de Durán Ballén, que comenzaba a reconquistar tras la guerra. El arquitecto culminó su mandato en agosto de 1996, pero su carrera política incluye además el programa de reconstrucción tras el terremoto de Ambato en 1949. Fue ministro de Obras Públicas y alcalde de Quito entre 1970 y 1978. Fundó el Movimiento Social Cristiano, más tarde Partido Social Cristiano, por el que se candidatizó en 1979 y 1988. Pero fue por el Partido Unidad Republicana que llegó a la presidencia de la República en 1992. Mientras tengamos un Dios en las alturas y al pueblo al lado nuestro, nada debemos temer. Gracias, jóvenes ecuatorianos. Informó Ítalo Ruiz. Y antes de ser presidente, Sixto Durán Ballén se desempeñó como ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Camilo Ponce Enríquez. Fue como ministro que otorgó la concesión para el Canal 4 Telesistema, actualmente RTS. Como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Uno de los eventos que marcaron una pauta, un antes y un después en la vida de la comunicación en el Ecuador, fue precisamente en el gobierno de Camilo Ponce Enríquez, en donde Sixto Durán Ballén era el encargado de una de las carteras de Estado más importantes, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Un proyecto que hoy se denomina RTS fue iniciado por el exmandatario al conceder el permiso de funcionamiento para Canal 4. Todo esto se da por la gestión de la señora Linda de Rosenbaum. 1 de junio de 1960 me presenté ante el presidente doctor Camilo Ponce Enríquez y el arquitecto Sixto Durán Ballén, quienes me entregaron el presente decreto para el funcionamiento de la primera televisión ecuatoriana, Canal 4, con sede en la ciudad de Guayaquil. Creo que dentro del proceso, la autorización esta que fue la primera, creo que fue además la única. Durán Ballén aseguró en una entrevista que para ese entonces solo existían concesiones para radio. El cambio a lo audiovisual generó algunas modificaciones y que se tuvo que ajustar leyes ante la evolución de la comunicación. Una de las dificultades que recuerdo, si se quiere anecdótico, de que encontramos que dentro de las leyes estaban previstas la transmisión en el aspecto audio, pero no en el aspecto visual, y era un poco nuevo, y hubo que adaptar los reglamentos y las leyes. Informó Julio César Saona. Un menor de 4 años murió arrollado en la provincia de Los Ríos. El lamentable hecho ocurrió cuando el vehículo se salió del camino e impactó contra unos árboles en medio de los cuales se encontraba el menor. Estaba jugando ahí, de ahí el carro se lo lleva. En el recinto Los Ángeles del Cantón Pueblo Viejo quedó la evidencia del accidente. Los moradores del sector manifestaron que un vehículo presuntamente perdió pista y se salió del camino impactándose a escasos metros de una vivienda contra los árboles donde jugaba un menor de 4 años, quien falleció producto del accidente. Y justamente estaba mi niño, estaba mi demás sobrino, pero ellos habían salido, solo mi pequeño se quedó solo. Entonces nadie se dio cuenta, solamente cuando era el impacto, ese carro que chocó contra la mantecacado, pero ahí había cogido a mi hijo y estaba debajo de ese carro. Los familiares de Carlitos piden que se investigue el hecho y que se dé con el paradero del presunto responsable. Y cuando yo fui, un primo mío lo había cogido, lo había sacado en una moto. Y yo pido justicia por ese hombre. Le pido a todos mis amigos que apoyen por lo que ha hecho con el niño. Mucho dolor queda en los familiares del niño que perdió la vida mientras jugaba afuera de su casa. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. La menor que fue atropellada en el norte de Guayaquil recibe velación. Sus familiares ya pusieron la respectiva denuncia y piden justicia.
Nosotros íbamos a dejar solamente un loza, una fábrica, pero ya veníamos a la casa, ya veníamos a la casa. Mi hija no quería caminar y vino mi hermano y me la cogió. Y después el carro vino, me la atropelló a mi bebé. Aún no pueden creer lo que pasó la noche de este lunes. La madre de la menor llora desconsoladamente la muerte de su hija. Tenía 2 años, 8 meses y su nombre era Catania. La menor falleció luego de que la impactara un furgón en la cooperativa 22 de febrero al norte de Guayaquil. Él se le soltó de la mano porque ese carro se la llevó a mi chiquita y pegó contra la pared. Testigos del hecho aseguran que todo ocurrió aquí, cuando el furgón se desplazó por este lado de la calle e impacta contra ese poste de alumbrado público, acabando instantáneamente con la vida de la menor. Su padre de crianza, Eduardo Tumbaco, comenta cómo recuerda a la pequeña Catania. Era ella, encantadora, dulce, bella y hermosa, como una niña que realmente todo el mundo quiere tener. En el hecho también resultó seriamente herido el tío de la menor, quien fue llevado a una clínica del norte de la ciudad y ahora está fuera de peligro. Mientras tanto, el conductor, que aparentemente dejó encendido el furgón, está prófugo y en la empresa de transporte no quieren dar declaraciones. En mi imagen, que el señor ha dejado el carro prendido y entonces no sé si se olvidó del freno de mano, no lo puso bien, como era una pendiente peligrosa, el carro cedió hasta que cogió velocidad y pasó la desgracia. La investigación ya está puesta en la fiscalía. Ahora esperan a que se haga justicia. Mi hermano me dijo que iba a hacer justicia porque mi hermano me dijo que eso no iba a quedar impune. Ese señor se huyó, pero mi hermano dijo que lo iba a atrapar, me lo iba a atrapar porque iba a hacer justicia mi chiquita. Pese a que nunca más recuperarán a la pequeña Catania, están seguros que determinar con los responsables de este hecho será un alivio para esta humilde familia. Informó José Carlos Casañas. De regreso con más noticias. Un asesor de Donald Trump descarta deportaciones masivas de inmigrantes. Luis Quiñones, asesor en temas hispanos, incluso aseguró que preparan un programa de legalizaciones que beneficiará a muchas personas. Enseguida un informe de La Voz de América, afiliado a la red de noticias Albavisión. Si bien el triunfo de Donald Trump desató el pánico entre quienes viven en Estados Unidos sin documentos legales, Luis Quiñones, miembro del Consejo Nacional Hispano de Asesoramiento del presidente electo, asegura que no hay nada que temer. No van a haber deportaciones masivas, como mucha gente tiene miedo ahorita. Que por favor se calmen y que tenemos un programa de legalización para poder darles el sueño que ellos quieren que es la legalización en este país. El plan migratorio de Donald Trump, según explicó Quiñones a La Voz de América, beneficiaría a unos 14 millones de inmigrantes indocumentados que ingresaron al país antes del 1 de enero de 2014. También cobijaría a los jóvenes amparados bajo el decreto inmigratorio del presidente Barack Obama, mejor conocido como DACA, y a quienes actualmente gozan de un estatus de protección temporal. Y como si fuera poco, Quiñones asegura que una vez sea reforzada la seguridad fronteriza y hayan sido deportados cerca de 3 millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, se abriría una vía a la ciudadanía para quienes, según él, se lo merezcan. Quiñones y otros líderes hispanos que forman parte del Consejo Asesor participaron en una teleconferencia con el presidente electo tras su victoria y confían en que el plan recibirá el total respaldo del Congreso. Jefes de Estado y ministros de más de 180 países participaron en Marrakech de la 22ª conferencia de la ONU sobre el clima. En la cita existe preocupación ante la posible salida de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se declaró optimista y aseguró que Trump entenderá la urgencia del cambio climático. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Rafael Correa, mediante Twitter se refirió a la reunión que mantuvo con el buró político de su partido para la conformación de las listas de candidatos. Correa reconoció la complejidad del tema.
La reunión del Buró Político de Alianza País fue maratónica, duró cerca de 14 horas y al final el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, confirmaba que el binomio presidencial Moreno-Glass estaba más firme que nunca, que todos los rumores sobre un reemplazo del candidato a vicepresidente eran solo eso, rumores. Todo lo que han escuchado en redes sociales es mentira. No crean la serie de rumores, lo que quieren es desestabilizar al gobierno y a la campaña. Así que todo lo que han leído es mentira. Toda esa historieta de que vamos a cambiar decisiones es falso. Reconocía que el trabajo se centraba más bien en la lista de candidaturas a la Asamblea. Lo que pasa es que estamos revisando candidaturas provinciales. Doctor, ¿para asambleístas nacionales? Eso se anunciará pues al país en esta semana. Y así lo ratificaba el presidente Rafael Correa la mañana de este martes a través de sus redes sociales. El presidente escribió: desbordados de trabajo por candidaturas, es algo que no extrañaré. Ustedes encuentran las mayores noblezas, donde la revolución me necesite, presidente, pero también las mayores vanidades. Si no voy primero, no voy. No sirvo para estas cosas. En este sentido, detesto la política, sentenció el primer mandatario. Se espera que durante este martes la reunión del Buró Político continúe y se concrete la lista final de asambleístas nacionales y provinciales del partido de gobierno, sin descartar que se realicen modificaciones a la lista que ya había circulado. El partido de gobierno espera poder inscribir las candidaturas, posiblemente este día miércoles. Informó Javier Gallo. El ambiente político previo a las elecciones de febrero del 2017 empieza a ganar fuerza. Varios ministros de Estado han presentado su renuncia para conformar la lista de candidatos de Alianza País para asambleístas. En un comunicado, el primer mandatario, Rafael Correa, decretó y aceptó la renuncia de algunos ministros de Estado. Por ejemplo, el ministro del Interior, José Serrano, al parecer encabezaría la lista de asambleístas nacionales. El puesto encargado por el Ejecutivo se destinó a Diego Fuentes, viceministro del Interior. Otro caso es el del ministro de Educación, Augusto Espinosa, quien también desistió a su cargo. En su representación de esta cartera de Estado estará el licenciado Freddy Peñafiel. A estos dos casos se suman el puesto del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz, quien dejó su cargo por su candidatura como asambleísta por el Azuay. En su suplantación consta el nombre del ingeniero José Medardo Cadena. Cabe destacar que este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, informó Santiago Landeta. De regreso con un hecho lamentable, 2 muertos y varios heridos dejó un accidente de tránsito en la ciudad de Esmeraldas. Uno de los vehículos implicados se prendió en llamas. Parecía una escena sacada de una película de acción, o mejor dicho, de terror, frente a la mirada de varios testigos. Una colisión múltiple donde los vehículos pequeños quedaron destrozados fue seguido de un incendio. Uno de los autos se desintegró y estalló en llamas. Ventajosamente el cuerpo fue rescatado a tiempo y se evitó que la tragedia sea mayor. Nosotros al llegar ya lamentablemente no pudimos hacer nada. 2 personas se encontraban ya fallecidas. Lo que pudimos sacar es de los vehículos antes de que estas personas se incineren, porque un vehículo se encontraba totalmente en llamas. Los bomberos que llegaron a la emergencia trabajaron intensamente para controlar el fuego. El combustible derramado en el asfalto ponía en riesgo a los heridos y voluntarios que socorrían a los atrapados. Escenas que difícilmente se borrarán de la mente de quienes presenciaron el hecho. El exceso de velocidad provoca que los 2 vehículos invadan el carril por el cual circulaba normalmente el bus. Entonces eso nosotros ya se está haciendo las pericias necesarias. 2 de los conductores murieron de contado, mientras los heridos eran sacados por rescatistas. Por momentos fue necesario utilizar sistema hidráulico para cortar las latas. Venía de dejar un recorrido, sí, una persona muy responsable en su hogar y muy lamentable lo que ha sucedido, ¿no? El accidente, donde están implicados 3 vehículos tipo automóvil y un bus de transporte público, se registró en el sistema de puentes, una vía rápida de 4 carriles que conecta al norte con el sur de Esmeraldas y con el aeropuerto Carlos Concha. Hoy nos encontramos en la otra cara también de la moneda. Es para nosotros difícil porque un hermano de un compañero nuestro acaba de fallecer en este accidente. Mientras atendían la emergencia, la vía se cerró por cerca de 2 horas, un accidente que dejará seguramente secuelas en muchas familias, pues unos vivieron para contarlo, mientras otros se adelantaron al sueño eterno, informó Iván Casamen.
En otro ámbito de la información, el candidato presidencial por Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, inscribió su candidatura para los comicios del 2017. Bucaram estuvo con su compañero de fórmula, Ramiro Aguilar. De banderas amarillas y rojas se pintó el Salón de la Democracia en el Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito. Simpatizantes de Fuerza Ecuador, ex partido roldosista ecuatoriano, apoyaron el binomio presidencial de Abdalá Bucaram Puley y Ramiro Aguilar, que oficializaron su participación en los comicios del 2017. Hoy el Ecuador debe de acabar con esa visión de odio, de enfrentamiento. Resaltando un mensaje conciliador, Bucaram afirmó que trabajará por las minorías. Nuestro gobierno tendrá un rostro humano. Nunca más el cemento por encima del ser humano. Nunca más el petróleo por encima del pueblo indígena. Entre los planes de gobierno de Fuerza Ecuador consta la fiscalización del actual gobierno. A fiscalizar todos los actos que en estos 10 años no han sido fiscalizados, pero no con odio, sino con justicia. Ramiro Aguilar, quien aspira a la vicepresidencia, justificó el porqué aceptó a Bucaram como compañero de fórmula. De un hombre que ha sufrido los sabores y los sinsabores de la política, y que no guarda rencor, y que no guarda odio. A la fecha suman 3 binomios presidenciales inscritos. Hemos trabajado construyendo un proceso electoral que reúna los diferentes hitos electorales que garanticen que lo que la gente decide en las urnas y la entrega de credenciales sea a quienes resulten favorecidos con el voto popular. Para este miércoles está prevista la inscripción del Partido Social Cristiano y del movimiento oficialista Alianza País, informó Héctor Romero. El Partido Social Cristiano y el movimiento Madera de Guerrero realizaron la inscripción de sus candidatos en la provincia del Guayas. Durante la diligencia, los postulantes a las curules se comprometieron a fiscalizar y a ejecutar acciones de desarrollo. Con un pequeño recorrido a pie, ingresaron a la delegación Guayas los candidatos a asambleístas por la 6 Madera de Guerrero, acompañados por la presidenciable Cynthia Viteri. Ellos cumplieron con el proceso de inscripción, tal como lo exige el Código de la Democracia, y la presentación de propuestas políticas